Yo nací en Maracay un 7 de agosto de 1942, aniversario de la batalla de Boyacá. Cuando me preguntan qué autor o qué autora prefiero yo de la literatura, cualquiera que sea su género, me ponen en un aprieto porque yo no tengo un o una autora, yo tengo muchos, múltiples. Cada uno de ellos marcaron mi vida de una determinada manera. Por ejemplo, yo leí muy joven a Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Me impactó terriblemente, pero en buen sentido. Recuerdo haber otra autora que me impresionó mucho su trabajo, fue Marguerite Yourcenar, quien escribió Memorias de Adriano. Me impactó por su manera de escribir y por el personaje, el carácter humanitario de Adriano, del emperador. El boom latinoamericano, cada autor que leía me gustaba más que el otro. Cómo no recordar al Túnel de Sábato, o Rayuela de Cortázar, o uno más conocido, más difundido como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, o Carlos Fuentes en su Aura. En distintos, como digo, son distintos autores. Y a nivel nacional, las obras de Aquiles Nazoa, esas maravillas que nos trasladaban a lo que somos y espero sigamos siendo por muchos años. Más recientemente Luis Brito García yo creo que tiene una de las mejores trilogías de la creatividad venezolana, como son La Máscara del Poder, El Poder tras la Máscara y La Guerra Contracultural, El Imperio Contraataca, del rock a la posmodernidad. Creo que son 3 obras fundamentales para cualquier pensador o pensadora venezolana. Y así muchísimos más, Eduardo Galeano con Las Venas Abiertas de América Latina, o Benedetti. La verdad es que es difícil escoger un autor o una autora a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, yo trabajo ensayo, y ensayo histórico sobre todo, o ensayo científico. Y creo que es un campo difícil. Alguien me preguntaba, ¿cómo calificarías tú tu obra? Yo diría minuciosa, a veces tediosa, otras veces con cierta licencia literaria. Pero es eso, el ensayo científico sobre todo, es un ensayo que tiene que ser claro, preciso, con una enorme capacidad de explicación. Y he escrito varias obras de carácter divulgativo dentro de esos ensayos. Y me gusta particularmente, y creo que es importante mencionar 2 o 3, los he escrito junto con Mario Zanoja, mi compañero de casi 50 años. Yo diría un libro que marcó su camino en los años 70 y que ha tenido varias reediciones, como es Antiguas Formaciones y Modos de Producción en Venezuela. O un libro mío que se llama Historia, Identidad y Poder. U otro que hicimos juntos que se llama Orígenes de Venezuela. Son ensayos históricos, ensayos que permiten ayudar a formar a nuestra población en el conocimiento de nuestra historia como un proceso continuo de lucha, de trabajo y de creación, y no solamente como la obra de algunos elegidos dentro de ese proceso histórico. Pues ese es uno de nuestros más graves problemas. Tenemos una historiografía muy selectiva, hemos tenido una historiografía muy selectiva y siempre ha escogido los héroes y las heroínas, y los protagonistas siempre han sido gente de la alta burguesía o de los sectores de la población más favorecidos, olvidándose del papel que han jugado
los colectivos sociales a lo largo de la historia durante 15.000 años, porque nuestra historia es milenaria, no es centenaria. Yo publiqué mi primer libro en el año 1969 y fue un libro sobre arqueología de Mérida, recuerdo, porque para esa fecha yo trabajaba de investigadora en el Departamento de Arqueología de la Universidad de los Andes, en la Facultad de Educación, Historia y Educación. Y fui, hice investigaciones en la zona altoandina del estado y los resultados de esa investigación los escribí. Y fue una lucha porque yo estoy casada con Mario Zanoja, quien es un investigador reconocido a nivel mundial y que para esa fecha pues era más conocido que yo, indudablemente. Era una persona que ya se había hecho un camino, un buen camino en la investigación científica. De manera de que mucha gente sospechó de que yo no había escrito el libro. Y esa sospecha ha sido como una especie de sombra que ha cubierto mi carrera hasta que me dediqué al feminismo. Es decir, todas las obras que he publicado, la gente piensa, o dentro de ciertos sectores del mundo académico piensan que Mario me los ha escrito y yo los he firmado. Y me han acusado incluso públicamente. Pero bueno, eso es problema de ellos o ellas que tienen que resolver. Pero mi libro fue un libro modesto, que tuvo poca difusión, excepto en el mundo académico, y que no tuvo mucho impacto en la sociedad nacional. Y a mí eso me impactó. El hecho de que tantos años de trabajo, yo me había graduado en el año 64 y desde entonces estaba trabajando en ese proyecto de investigación de la arqueología andina. Y yo decía, tantos años de trabajo, sale en el 69 el libro y eso no afecta a la sociedad nacional. Y entonces, a partir de ese momento, me dije, todo lo que publique en adelante tendrá que ver con la gente con la que entro en contacto, con la comunidad donde están los sitios arqueológicos, no solamente con los estudiantes universitarios o con los compañeros del mundo académico, sino con la sociedad nacional. Y espero haber cumplido esa meta que me he propuesto en los últimos 50 años y bueno, hemos publicado un poco más de 50 libros. Sí. Fíjate, en este momento estoy trabajando, por lo pronto está a punto de salir un libro que se llama Hacia la construcción del Estado Popular Comunitario, que se supone es nuestra meta como país. Y en ese sentido ya hay un libro que hemos terminado que se llama Hacia la construcción del Estado Comunal Popular o el Estado Comunitario Popular. Vengo trabajando en ese libro, enfoco todas las formas de organización popular que se han ido originando a raíz del proceso de transformación que estamos viviendo, pero incluso de las que preexistían, de organizaciones que fueron de alguna manera la base para toda la participación popular actual. Y correlacionado, pero no es lo mismo, otro tema que estoy trabajando es el de la participación política femenina, para explicar por qué tenemos tantas mujeres en las misiones, tantas mujeres en las distintas organizaciones populares, pero tenemos tan pocas mujeres en los cargos directivos superiores. No tenemos una cancillera, no tenemos, etcétera, pues diputadas, no tenemos el número que los movimientos feministas consideran que es representativo de todas las mujeres, que es alrededor del 33%. No llegamos no nos acercamos siquiera a ese número. Entonces, ¿por qué si las mujeres participamos tanto en la vida pública del país, no lo hacemos en esos cargos de decisión
si no lo hacemos en la vida cotidiana, lo cual no es malo, obviamente. Si fuera malo, no, este proceso no tuviera esta dinámica. Y entonces, bueno, ando trabajando en esa línea. Yo siempre peleo con mis hijos cuando los veo que no leen todo lo que yo leía a su edad. Y creo que eso tiene que ver con que las nuevas generaciones, tienen un sustituto mediocre de la lectura, que es la televisión. Para mí la lectura era mi compañera. Yo desde niña no se me ocurría entretenerme con algo que no fuera leer, desde novelas o cuentos o obras de literatura o los textos de escolares de trabajo, hasta revistas o qué sé yo. Para mí el tiempo de ocio giraba en torno a la lectura. Por lo tanto, yo creo que era un ocio creativo y yo creo que eso es generacional. Ahora yo veo que los muchachos dividen sus atenciones entre la televisión y la computadora y básicamente internet. Y eso, a mi juicio, es una desventaja. Para mí la lectura es la maravilla. Yo viajo, sueño, creo, me imagino cosas gracias a la lectura, de lo que sea. Yo no puedo imaginar mi vida sin libros, incluso libros, como decíamos, de negro, atómicos y no virtuales. Él decía que era cuestión de tiempo para que los libros atómicos, los libros que se tocan, que tienen hojas, que les humedece sus páginas tratando de pasarlas, o que los subraya, los raya, los vuelves a leer, o qué sé yo, que era cuestión de tiempo para que desaparecieran, dando lugar o cediéndole su espacio a los libros virtuales. Bueno, yo soy un mentis a esa propuesta. Tal vez, de nuevo, es una cosa generacional, pero yo necesito tocar el libro, sentirlo y las más de las veces rayarlo. Y hay veces que me pongo a leer un libro que yo leí hace 30 años y veo las cosas que le escribí al lado y no tienen nada que ver con las que le escribiría hoy día, ni son los pasajes que subrayaría hoy día. Y es muy rico, porque entonces es como leer otro libro, pero que además tiene el añadido de mis propias vivencias, y es una maravilla. Yo creo que leer es lo más grande que existe. Sí. Y voy a leer un párrafo del libro Feminismo y Socialismo, que lo escribiera junto con otra compañera, Alba Carocio, editado por la Fundación Perro y la Rana, en la biblioteca Aportes para el Debate sobre la Mujer. Indudablemente que esa libertad femenina en el mundo socialista no sería absoluta. Las mujeres venezolanas, al menos las que poseemos conjuntamente una conciencia de género y una conciencia revolucionaria, no solo no desearían una sociedad en donde todas las mujeres sean libres de forma absoluta, no solo porque esa libertad absoluta es imposible en la medida que el absolutismo no existe sino como ideal, sino porque ¿qué sentido tendría la vida humana en un sistema socialista si en lugar de las mujeres fuesen los hombres los dominados y las mujeres las que sufriésemos los efectos colaterales negativos de esa dominación? La intención no es, pues, desplazar a los hombres de su poder hegemónico para ocuparlo las mujeres o crear un mundo solo de mujeres. Aspiramos a que la hegemonía de la dominación de un sexo por el otro desaparezca. Se desea tanto la unión con ellos en la lucha contra la dominación capitalista, en igualdad de condiciones y reconocidas como iguales socialmente por ellos, como que ellos se unan a las mujeres en sus batallas contra la dominación patriarcal, toda vez que la dominación patriarcal es hoy día también capitalista.